Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. En este viernes 8 de agosto, desde el libro del Deuteronomio, nosotros leemos el mensaje de salvación. Moisés habló al pueblo diciendo: pregunta y pregunta a los tiempos antiguos que te han precedido desde el día en que Dios creó al hombre sobre la tierra. ¿Hubo jamás desde un extremo al otro del cielo palabra tan grande como esta? ¿Se oyó cosa semejante? ¿Hay algún pueblo que haya oído, como tú has oído, la voz del Dios vivo, hablando desde el fuego y haya sobrevivido? ¿Algún Dios intentó jamás venir a buscarse una nación entre las otras por medio de pruebas, signos, prodigios y guerras, con mano fuerte y brazo poderoso, por grandes terrores, como todo lo que el Señor su Dios hizo con ustedes en Egipto ante sus ojos? Y así continúa, queridos hermanos, estas preguntas retóricas que está haciendo el Señor al pueblo. Pero me dice la pregunta retórica, o pego y seina, petén pregunta o ya poñan de yara hañande ya yesa peana, ñandeña mañana ya esana va evaloicoa ecueñan en 10. Y aquí, en síntesis, el Señor les está echando en cara y les dice: Sheisha Wanda y por otro me acuevm, la ipona mía, la pepe y componama. Nosotros, queridos hermanos, con tanta facilidad también, a veces cuando estamos en situaciones difíciles, le culpamos a Dios de nuestra propia desgracia. Y sin embargo, Él dice: ¿hubo algún Dios, Peñeco Pejendúa, que haya obrado tantas maravillas, tantos prodigios, tantas cosas hermosas a favor de ustedes, a favor del pueblo? Peyemínase, pecaché. Y sin embargo, la respuesta que nosotros vamos a dar evidentemente es: no, Señor. Daipori otro de Ishagua. Daipori te oí beteínla oñangare comía orereje. Jaume va orela orero y que oroico pona jamás. Queridos amigos, y eso nos lleva a la segunda parte, a reflexionar. ¿Y por qué tantas veces estamos en la desidia? ¿Y por qué tantas veces estamos en el pecado? ¿Y por qué tantas veces estamos en la corrupción? Obeago y seina, si yo que cuera, la nañahendui, nañahendusei, dayeya poya, dayeya posei, peñan de yara, o me eva ecueñan de como posibilidad tan linda, con su mismo accionar y con su mismo caminar a nuestro lado. Pidamos al Señor, ya llegue esa peamígena, y sobre todo que podamos, con todos los beneficios que Él nos ofrece, hacer siempre el bien a nuestra comunidad también. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.